Cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres poder. Bueno, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este canal, Los Hijos de Sadoc. Y hoy vamos a empezar el estudio sistemático del Apocalipsis. Para eso vamos a tomar la Biblia, capítulo 1 de Apocalipsis, y vamos a entender lo que está escrito allí, lo que Dios ha querido decirnos con su palabra. Empieza así: la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Esta frase se puede interpretar de dos maneras y se utiliza en la Biblia de dos maneras. La primera puede ser la revelación, manifestación, apocalipsis de parte de Jesucristo. Es lo que dice muchas veces Pablo, que él ha tenido revelaciones de parte del Señor, y es lo que pasa a todos nosotros cuando leemos la Biblia. Necesitamos la revelación. La Biblia, la palabra, se entiende por revelación. Es decir, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, del Mesías, del Padre, que mora en nosotros y hace que la palabra de la Biblia recobre vida. Nos hace ver la verdad escondida detrás de esas letras. La segunda manera que está escrita o manifestada esta frase, revelación de Jesucristo, hay que entenderla en su frase completa. Es decir, el sujeto aquí es la revelación de Jesucristo, todo junto. Y se refiere a la manifestación o la segunda manifestación, la segunda venida de Jesús. Apocalipsis significa revelación. Y aquí se utiliza, como dice la primera frase del capítulo, la revelación de Jesucristo. Ese es el núcleo del libro. Acuérdense que la Biblia, si ustedes leen como si fuese una novela para juntar todas estas historias, es mejor para comprender, no está escrita como una novela. Dios no hace una introducción para que el lector se enganche y reserve la conclusión para el final, lo más interesante. No, Dios no es así. Dios nos revela desde la entrada, desde el principio. Así como en Génesis está escrito todo el plan, en el primer capítulo de Génesis está escrito todo el plan. Desde el principio Dios nos reveló hasta el fin. ¿Sí? Y acá pasa lo mismo. Dios nos dice directamente: ok, lo que van a ver aquí ustedes es esto, la revelación de Jesucristo. Ese es el evento central. Es la manifestación de Jesús. Es la segunda venida, ya como juez para instalar su reino, para juzgar al mundo. Bueno, hermanos, ahora bien, ¿quiénes son los destinatarios de este mensaje, de esta revelación de Jesucristo? Bueno, podemos caer en dos errores. Primer error, pensar que estos mensajes fueron escritos solamente para las 7 iglesias de Asia que están nombrados en el versículo 11. Porque dice así: yo soy Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Se refiere a Asia Menor, hoy Turquía. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sin embargo, en el versículo 19 dice así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y cuando seguimos leyendo el libro de Apocalipsis, entendemos que las cosas que ha visto Juan hasta allí
son las cosas que están escritas hasta el versículo 19. Y las cosas que son se refieren a los mensajes, justamente a las 7 iglesias que están en el capítulo 2 y 3. Y las cosas que han de ser después de estas son las cosas escritas desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Cuando se refiere a las 7 iglesias, por supuesto que Dios no elige nada por azar, eligió 7, el número de Dios, número de la promesa, número de totalidad, y se refería no solamente a esas 7 iglesias, sino el mensaje era para todas las iglesias en esa época, pero también es actual porque su mensaje es eterno. Es decir, si bien esas cartas tenían destinatarios concretos, que eran los ángeles, los mensajeros de cada iglesia, esos mensajes son actuales. Hoy podemos aplicar esos mensajes. Hoy existen iglesias que están pasando por los mismos sufrimientos, por los mismos defectos, y podemos tomar esos mensajes, analizar esos mensajes, aplicar esos mensajes hoy en día. Pero sin embargo, fueron escritas para las iglesias de esa época. Tenía destinatarios concretos. El segundo error es pensar que el Apocalipsis fue escrito solamente para los judíos, es decir, aquellos que han rechazado a Dios, por lo tanto han sido velados, y a quienes el velo se le va a quitar. El pueblo elegido primariamente, el pueblo que guardó la ley de Dios, del pueblo que vino Jesús, el pueblo judío, a quienes se le quitará el velo al final de los tiempos, para que los primeros sean los últimos. Y la respuesta es no. La respuesta es no. No es solamente para ellos. Y la respuesta está en varios versículos. Por ejemplo, en el versículo 1 dice claramente la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, para mostrar a sus siervos. Las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, que el mensaje es para sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Bueno, acá Juan dice en versículo 9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan llama al destinatario hermano suyo y copartícipe de la tribulación por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y cuando vamos al versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Este mensaje es para aquellos que somos siervos de Dios, que estamos en la tribulación por la palabra de Dios, lo que damos el testimonio de Jesucristo, muertos y resucitados por medio del Espíritu Santo, por medio del primogénito de los muertos, y que somos hoy y estamos destinados a ser en el reino eterno reyes y sacerdotes para Dios, porque hemos sido lavados, nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Jesús, porque Él pagó nuestros pecados en el madero y nosotros lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. El mensaje de Apocalipsis es para los salvos, para todos los salvos, para todos los renacidos, lo que somos hoy siervos de Dios.
siervo es esclavo. La palabra en griego es doulois. Está clarísima. Somos esclavos de Dios. En este mundo no existen personas libres. Me explico. Cuando nacemos somos esclavos. Esclavos de Faraón, esclavos de Egipto, esclavos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, atados al espíritu de este mundo, al espíritu del príncipe del aire, de la potestad del aire, que es diablo y Satanás. Y no podemos hacer otra cosa que nuestros deseos, y cuando hacemos con mucho esfuerzo a través de la educación, a través de la religión, cosas contrarias a nuestros deseos, nos salen cosas horribles, hipócritas, que Dios llama trapo de inmundicia. Es decir, nuestra justicia, lo mejor que podemos hacer en contra de nuestra voluntad, es, ante los ojos de Dios, un trapo de inmundicia. Pero cuando renacemos, cuando recibimos al Espíritu de Dios, ese Espíritu que es mucho más fuerte que el Espíritu del mundo, el alma se corta por la palabra de Dios del Espíritu mundano para unirse al Espíritu de Dios. Y somos ahora siervo de Dios, esclavo de Dios, pero libres del espíritu de este mundo, libres de nosotros, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos. Si bien vivimos en este cuerpo de carne que va pereciendo, el alma está atada al espíritu y queremos hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Y ahora sí, el Espíritu que mora en nosotros nos da el poder para ganar la batalla contra nuestra carne, contra nuestros deseos carnales. Y Dios, Jesús, nos llama ya no siervos, sino hermanos. Y el Padre nos llama hijos y herederos del reino eterno. Este mensaje es para los renacidos en Jesús, en Cristo, por medio de su sangre, para todos nosotros, tanto judíos como griegos. Bueno, hermanos, ahora, ¿cuál es el objetivo de este mensaje? ¿Cuál es la finalidad del Apocalipsis? Para que tengamos miedo de las cosas que van a venir, porque hay cosas terribles escritas allí. Por supuesto que no. Es para prevenirnos de las cosas que van a suceder, para que no seamos engañados. Pero sobre todo, como dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El objetivo de este mensaje, el objetivo de este libro, es para que seamos bienaventurados, para que seamos felices, benditos. Ok, pero ¿cuál es la definición bíblica de ser bienaventurado? ¿Qué es ser bienaventurado? Yo creo que la definición que podemos comprender con nuestra mente limitada está en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser bienaventurado entonces es formar parte del reino de los cielos. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurado es aquel que será consolado de todo su dolor. Ya no habrá más dolor. Ya no habrá más llanto en el cielo. Bienaventurado es aquel que recibe la tierra prometida, Jerusalén celestial, por heredad, gratuitamente, por haber aceptado
a Jesús como Señor. Bienaventurados somos aquellos que seremos saciados de hambre y sed de justicia, que seremos tan justos como Dios. Bienaventurados somos los que alcanzamos misericordia de Dios. Bienaventurados somos aquellos que veremos a Dios como Job. De oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Estaremos en presencia de Dios, con Él. Y bienaventurados somos aquellos que seremos llamados hijos de Dios. Eso es ser bienaventurado. Y dice Apocalipsis, en el versículo 3, capítulo 1, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Hermanos, el tiempo está cerca y es importantísimo comprender el Apocalipsis y guardar las cosas que están escritas en ella. Ahora bien, ¿quién es el autor del mensaje? Vamos a ver. Dice en el versículo 1 que Dios le dio la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Dios mismo. Versículo 4 dice a las iglesias del que es, el que era, el que ha de venir. Y de Jesucristo, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 11. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bien, está clarísimo que es Jesús el que habla, ¿no? Es el autor del mensaje, porque dice ahí, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y dice en versículo 8, bueno, del 7, dice que aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron, ¿no? Al que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, estamos seguros que es Jesús, al que los traspasaron, Jesucristo, el testigo fiel, ¿no? Pero a la vez tiene como la propiedad del, podríamos decir, el Padre. Dice que Él es el Todopoderoso, que Él es el que era, el que es y el que ha de venir, ¿no? En hebreo sería Hayah, Jové y Ejie, que quiere decir Jehová. Jehová es el diminutivo de el que era, el que es, el que ha de venir. Aquí Jesús se presenta a Él mismo como Jehová. No hay duda de eso. Pero entonces, ¿quién es? ¿Es el Padre o es el Hijo? Esto hay que entenderlo por revelación, espiritualmente. Voy a hacer un paréntesis para poder explicar esto lo más simple posible para que ustedes entiendan. Sabemos que las cosas de este mundo es el reflejo, la sombra de la cosa eterna que es la verdadera. Por ejemplo, en el jardín de Edén, Dios dice que hizo al hombre
y la mujer, y que dejarán a los padres, y los dos serán uno, ejad, uno. Y es lo que simboliza el matrimonio, o más bien, el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer, simboliza la unión entre Dios y nosotros como la novia, la iglesia como la novia. Un hombre y una mujer pueden ser una sola cosa, pueden fusionarse físicamente, por supuesto que no, ¿sí? Pero se unen de manera tan intensa que pueden tener un solo espíritu. Entonces el mensaje es espiritual, pero este mensaje, que el hombre y la mujer se hace ejad, uno, se cumple cuando nos hacemos uno con el Padre por medio del Hijo, porque tenemos su espíritu. Dios o Jesús como el marido y la iglesia, su iglesia, como novia, ¿no? Entonces se hace un solo espíritu. Y por ejemplo, cuando habla del hijo, en todas las historias sabemos que el hijo nace del seno del padre, tiene la misma semilla o del semen o el espermatozoide. Entonces, físicamente entre el hijo y el padre son dos personas diferentes, ¿sí? Pero espiritualmente no. Por ejemplo, Abraham tuvo dos hijos. El primer hijo es Ismael, hijo de Agar, la esclava, la egipcia. El segundo hijo es el hijo de la promesa, es Isaac, hijo de Sara, la libre, la elegida. Y si bien aquí había tres personas físicamente, por supuesto, espiritualmente Dios quiso decir el mensaje en una persona, es decir, Ismael, el primogénito según la carne de Abraham, porque fue el primero, ¿no? Significa espiritualmente Abraham nacido de la carne, el hombre carnal que nace unido al espíritu del mundo, el hombre de la esclavitud de Faraón y de este mundo. E Isaac es el hijo de la promesa, de Sara, la libre, la estéril, es el símbolo del primogénito espiritual, es decir, simboliza el renacimiento de Abraham por fe, recibiendo el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y vemos a Abraham cuando Ismael tiene 12 años circuncidándose juntos. ¿Sí? Significa que Abraham muere en la carne para poder recibir a Isaac, el hijo de la promesa, que espiritualmente significa el mismo. El Padre y el Hijo es uno solo, ¿sí? Y aquí pasa lo mismo. Mientras Jesús estaba en la tierra, ¿sí? Es el Padre que tomó un cuerpo, ¿sí? Y aparece en forma de Hijo que nació del seno del Padre, y es la forma que Él toma para poder mostrarse ante los hombres, ¿sí? Y Jehová que aparece en el Antiguo Testamento es el Hijo, es Jesús mismo, que aparece, ¿no? En una forma que puede ser vista por los hombres y que los hombres no mueran, porque nadie puede ver al Padre, significa al Dios en toda su manifestación, en toda su gloria, y seguir viviendo. Sin embargo, cuando Jesús renace, resucita y vuelve al Padre, significa vuelve al seno del Padre, se sienta a la derecha del Padre, es decir, que significa retoma el poder, es el Padre mismo. Es el Padre mismo. Es decir, cuando nosotros muramos, cuando Jesús vuelva y que estemos con Él, cuando estemos en el cielo, no vamos a ver dos personas, el Padre y el Hijo sentado a la derecha, no.
No, hay una sola persona, es Dios, es Jehová y punto. El Padre, el Hijo, uno es el mandamiento más importante según Jesús. ¿Qué dijo Jesús cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante? Algunos creen que dijo amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. No, está clarísimo. Jesús empieza así. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios es uno, el Padre y el Hijo, uno es. Bueno, hermanos, llegamos al mensaje principal, al núcleo de la revelación de Jesucristo, es decir, su segunda manifestación, su segunda venida. Y dice en Apocalipsis 1:7, y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Para entender los tiempos del Apocalipsis, escuchen lo que les voy a decir, no solo se necesita la revelación de parte de Jesucristo por medio del Espíritu Santo para comprender los pasajes que estamos leyendo, sino que también tenemos que ser rigurosos en todos los pasajes de la Biblia entera que se refieren a estos tiempos para establecer la cronología. Necesitamos una precisión casi matemática, si no es muy, muy difícil de entender los tiempos. Y para entender lo que dice aquí, y aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Vamos a ir a dos pasajes de la Biblia. Dice en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Está hablando de la segunda venida. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, no hay duda de que se refiere al mismo evento, ¿sí? Apocalipsis 1:7 es el evento que está descrito en Mateo 24:30, ¿sí? Pero fíjense lo que dice en Mateo 24:29 para establecer los tiempos, ¿no? Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bien, hay un evento que marca justo antes de la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Que el sol se oscurece, la luna no da su resplandor y la estrella caerá del cielo. Esto está en muchas partes de la Biblia y vamos a ir viendo progresivamente, pero sepan ustedes que antes de que venga el Hijo del Hombre, primero va a haber tribulación, porque dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y que va a haber un evento en el cielo, que el sol se oscurece, la luna no da su resplandor y las estrellas caen del cielo, y inmediatamente después viene el Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y con gran gloria, y allí enviará a sus ángeles con voz de trompeta para juntar
a sus escogidos. Es decir, el arrebatamiento. El arrebatamiento viene inmediatamente después de la venida, de la segunda venida de Jesús, de la manifestación del Hijo del Hombre en las nubes. Y esa manifestación viene inmediatamente después de los eventos en la tierra, que el sol se oscurece, la luna no da su esplendor, las estrellas caen del cielo. Y ese evento celestial viene después de la tribulación. La tribulación. El segundo pasaje que les quiero compartir está en Zacarías 12:10. Porque dice en Apocalipsis 1:7 que aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? ¿No? Y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Quiénes son los que hacen lamentación por él? Por él es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, con todo su poder y su gloria. Dos opciones. Primera opción, todos los pueblos de la tierra. Todos. Porque dice que todo ojo le verá. Todo el mundo va a ver. Todo el mundo va a ver. Jesús viniendo en las nubes. Entonces puede ser que todos se lamenten por no haber creído en Jesús. Y la segunda posibilidad es lo que dice ahí, y los que le traspasaron. ¿No? Los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? ¿Y a qué se refiere cuando dice y todos los linajes de la tierra? Y la respuesta está en Zacarías 12:10. Dice allí, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y su mujer por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y su mujer por sí, y los descendientes de la casa de Leví por sí, y su mujer por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Los que se lamentan, entonces, los linajes de la tierra, son los que les traspasaron, y los que les traspasaron son las tribus de Israel. Serán los judíos que han sido velados, que van a ver en aquel momento y se van a lamentar por no haber creído en su Mesías cuando el tiempo había llegado, cuando vino como hombre, cuando vino como oveja. Y en lugar de reconocerlo como Mesías, lo traspasaron, lo mataron. ¿Sí? Y se van a lamentar, ¿por qué? Porque habrá un espíritu de gracia y de oración. ¿Sí? Entonces, cuando venga Jesús, va a haber 3 grupos de personas. El primero, ¿sí?, los que seremos arrebatados en el cielo, los que ya tenemos el Espíritu de Dios, los renacidos, los hermanos de Juan, hermanos de Jesús, los hijos de Dios. Seremos arrebatados en el cielo. Segundo grupo, los que harán lamentación por el Hijo del Hombre cuando vea su manifestación, probablemente con sus llagas, ¿no?, inconfundibles, y el pueblo judío, es decir, el remanente judío, los que guardan la ley, reconozcan a Jesús como su Mesías y harán lamentación por él. Las 12 tribus de Israel
esparcidos por el mundo. Y el tercer grupo, ni uno ni el otro, son las naciones que no han creído en Jesús. Ellos no van a lamentar. Ellos van a ver a Jesús, pero su corazón, su mente-corazón, se va a endurecer aún más. Aún más. Así que hay que temer, porque va a ser tremendo aquel día. Pero hay que estar preparados, hay que estar erguidos, esperando el día de la redención. ¿Sí? Voy a dejar acá, vamos a ir viendo con más detalle para que les quede claro el tiempo de la venida de Jesús y los eventos que van a suceder antes y los eventos que van a suceder después. Los dejo aquí. Hasta el próximo video. Adiós, hermanos. Que Dios los bendiga.